Tipos y características de la evaluación. Integrantes: Nancy Liliana Castiblanco García, Joana García Mendivelso, Lisette Santa y John Alexander Beck. Los tipos de evaluación de acuerdo a Hughes se pueden categorizar teniendo en cuenta diversos criterios tales como evaluaciones según propósito, evaluaciones según interpretación de los resultados, evaluaciones según forma de calificar, evaluaciones según contenido y evaluaciones según retroalimentación. Evaluaciones según su propósito. Las evaluaciones se pueden clasificar en 5 tipos de acuerdo al propósito de su aplicación y su incidencia en la toma de decisiones según los resultados. A continuación se mencionan: la evaluación dirigida a medir competencias generales sin estar sujeta a un programa específico es la evaluación de idoneidad. Cuando en un curso o programa se aplica una evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, se habla de la evaluación de desempeño. La evaluación dirigida a identificar las fortalezas o debilidades de los estudiantes al inicio de un programa para determinar el tipo de enseñanza que se ofrecerá se llama evaluación diagnóstica. Si el propósito de la evaluación es medir el potencial de un estudiante para aprender, se habla de la evaluación de aptitud. Finalmente, la evaluación aplicada para clasificar a los estudiantes de acuerdo a su nivel de dominio en un área específica o para determinar si el estudiante ha alcanzado un nivel determinado, se llama evaluación de clasificación. La evaluación según cómo se interpretan los resultados, encontramos las evaluaciones con base en criterios y las evaluaciones con base en normas. Las evaluaciones con base en criterios evalúan el desempeño del estudiante con base en un criterio ya establecido y se hace énfasis en la consecución o el alcance de los objetivos propuestos. En cambio, las evaluaciones con base en normas, el resultado se interpreta con base al desempeño de un grupo de acuerdo a una norma establecida y los resultados se usan para ordenarlos a los individuos de acuerdo a un criterio. Dentro de la evaluación según la forma de calificar encontramos las evaluaciones subjetivas y las evaluaciones objetivas. Las evaluaciones subjetivas, en este caso como su nombre lo indica, no hay una respuesta correcta preestablecida. La calificación depende del criterio del juez o del docente o de la persona que evalúa. En cambio, en las evaluaciones objetivas, las respuestas ya están previamente establecidas y los jueces o los docentes o la persona que evalúa únicamente se encarga de verificar que las respuestas coincidan con las que ya se establecieron. La evaluación según contenidos está enfocada en 4 tipos de evaluaciones. Una evaluación directa, la cual es la encargada de medir las habilidades de los estudiantes de una forma clara. Si se busca evaluar la lectura, la actividad directa será leer un texto. Evaluación indirecta, evalúa las habilidades de los estudiantes de una forma oculta o secundaria. Ejemplo, si se busca medir la escritura, la actividad indirecta podría ser subrayar algunos verbos, algunas frases en un texto. Evaluación discreta, mide solo una habilidad del estudiante a la vez. Es decir, se busca medir selección de información, simplemente la actividad que se va a solicitar será un resumen de un texto, por ejemplo. Y tenemos una evaluación integrada, la cual mide varias habilidades de los estudiantes para el desarrollo de una sola actividad. Se puede pedir en una misma actividad leer, hacer resumen, responder preguntas o comprensión de textos. Evaluación según retroalimentación. Evaluación formativa. Se basa en la retroalimentación permanente, inmediata y específica de los desempeños realizada por el docente. Este toma decisiones sobre acciones correctivas, dando respuesta a las necesidades de los estudiantes. Evaluación sumativa. Este tipo de evaluación es aplicada al finalizar un programa educativo, determinando en los estudiantes el nivel de alcance de los objetivos propuestos al iniciar.
Ahora continuemos con los instrumentos de evaluación. Preguntas de selección. Las preguntas de selección son un tipo de preguntas en las que el estudiante debe seleccionar una respuesta de varias alternativas. ¿Cuáles son las ventajas de las preguntas de selección? Que se pueden usar en diferentes disciplinas, permiten evaluar una gran variedad de objetivos de aprendizaje, permiten medir diferentes niveles de complejidad cognitiva, se pueden corregir objetivamente y son prácticas y fáciles de calificar. ¿Cuáles son las desventajas de las preguntas de selección? Que algunas habilidades o competencias son difíciles de medir por medio de este tipo de preguntas. Se puede llegar a la respuesta correcta sin necesidad de tener el conocimiento o habilidad requerida. Puede ser cuestión de suerte y son difíciles de construir apropiadamente. Encontramos diferentes tipos de preguntas de selección. Tenemos preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta, la cual contiene un enunciado y varias opciones de respuestas. Una es la clave y las demás son distractores. El enunciado se puede presentar en forma de pregunta como enunciado completo o incompleto. Otro tipo es pregunta de selección con mejor respuesta. Las respuestas difieren en qué tan correctas son. Algunas opciones son completamente incorrectas y otras son correctas, pero una de ellas es claramente más correcta que las demás. Otro tipo son las preguntas de selección múltiples con varias respuestas correctas, donde dos o más opciones son correctas y las demás opciones funcionan como distractores. Otro tipo son las preguntas de relacionar. El objetivo es que el estudiante relacione una lista con las otras. Las listas pueden ser de palabras o definiciones. Y otro tipo son las preguntas de falso y verdadero, que se suelen utilizar para medir la capacidad de identificar si ciertos enunciados son correctos. El estudiante tiene dos opciones y debe juzgar si cada enunciado es falso o verdadero. Preguntas de construcción. Las preguntas de construcción son preguntas en las que el estudiante debe construir una respuesta en lugar de escogerla. Las ventajas de este tipo de preguntas son que permiten evaluar habilidades complejas, se pueden usar en muchas disciplinas y son una forma auténtica de evaluar los conocimientos, las habilidades y las competencias de los estudiantes. Dentro de las desventajas de este tipo de pregunta encontramos que requieren mayor tiempo para contestar, el número de preguntas abiertas en una evaluación no tiende a ser alta y su calificación puede ser subjetiva y consume bastante tiempo. Pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño miden competencias y habilidades. Se requiere que el estudiante demuestre sus habilidades y capacidades para desarrollar una actividad o tarea. Permiten que los estudiantes usen habilidades, conocimientos o competencias que están aprendiendo. Son actividades muy similares a las que usan en clase, por lo tanto se pueden aplicar en cualquier momento. Se caracteriza por evaluar de manera directa y sistemática el desempeño de los estudiantes con base en unos criterios ya establecidos. Se enfoca tanto en el proceso como en el resultado. Simulan actividades auténticas o similares a las que se realizan en la vida real. Por ejemplo, tenemos proyectos, discusiones, debates, juego de roles, estudios de caso, ensayos, diseño de modelos, experimentos, simulaciones, presentaciones, solución de problemas, demostraciones e informes. Guías de calificación. Las guías de calificación son una estrategia que se emplea para evaluar e interpretar los desempeños de los estudiantes. Estas guías son instrumentos cuyo diseño resulta complejo. Sin embargo, una vez diseñadas, ahorran tiempo en el proceso de calificación, a la vez que proporcionan información detallada a los docentes y estudiantes. Además, sirven para identificar las fortalezas y las debilidades de los estudiantes a la vez que potencian los procesos metacognitivos. Las guías de calificación, según sus características, se pueden clasificar en 4 tipos. Listas de verificación con escalas, matrices holísticas y matrices analíticas. Listas de verificación. Las listas de verificación básicamente son listas de criterios que describen el desempeño que se espera sea alcanzado por los estudiantes. Sirven para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en un programa.
Entre sus ventajas se encuentra que su diseño resulta sencillo. También reducen la subjetividad de la evaluación y su aplicación se puede extender a la autoevaluación y a la coevaluación. Entre las limitaciones que presenta su aplicación se encuentra el hecho de que no permiten identificar el grado de desempeño alcanzado por los estudiantes. Además, la retroalimentación presentada en la lista necesita ser mediada por el docente, ya que no consiste en un producto terminado y fácilmente interpretable. Listas de verificación con escala. Este tipo de listas de verificación no difieren mucho de las anteriores. Sin embargo, vale la pena mencionar que no son dicotómicas, es decir, presentan mucho más componentes para la evaluación. Asimismo, permiten determinar el grado o nivel de criterio alcanzado por los estudiantes, lo que las hace más completas al momento de brindar retroalimentación. No obstante, la información obtenida de la lista debe apoyarse con la retroalimentación descriptiva del desempeño del estudiante. Matrices. Las matrices son esquemas descriptivos de calificación que se diseñan con el propósito de orientar el análisis de los procesos académicos de los estudiantes. Entre las características de las matrices se encuentran que sirven para emitir juicios de calidad que facilitan el proceso de evaluación. Entre sus ventajas más notables se puede observar que brindan mayor transparencia al proceso de evaluación, a la vez que hace de este algo más constante y equitativo. Por otra parte, aportan mayor confiabilidad y permiten la participación activa de los estudiantes en su proceso evaluativo. Entre los tipos de matrices se pueden encontrar dos: las matrices holísticas y las matrices analíticas. Las matrices holísticas brindan una sola calificación a partir de una impresión general de la actividad de los estudiantes. Cuentan con niveles de desempeño y estos se presentan a través de descripciones. Entre sus ventajas más notables se halla el hecho de que agilizan el proceso de evaluación, permitiendo una visión general del desempeño. En cuanto a las desventajas, se puede mencionar que no proporcionan una información detallada del desempeño evaluado, lo que genera dificultad para valorar globalmente la actividad académica del estudiante en una tarea determinada. Matrices analíticas. Este tipo de matrices brinda información detallada y específica de cada desempeño a través de atributos o criterios en los cuales se determina cada nivel. Las ventajas que presentan las matrices analíticas consisten en que la retroalimentación es mucho más detallada. Igualmente, cuentan con flexibilidad en el proceso de asignación de la nota del estudiante. También se puede implementar a través de ellas la autoevaluación y la coevaluación. Entre sus desventajas se encuentra el hecho de que se requiere la evaluación de cada atributo individualmente, lo que genera un consumo mayor de tiempo. Los portafolios. Esta herramienta es una colección de evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Los portafolios se caracterizan porque su uso es continuo y permanente en la evaluación sumativa y formativa. Además, promueve el análisis y la reflexión del trabajo realizado. En los portafolios, las evidencias son de dos tipos: artefactos y testimonios. Dentro de las ventajas del uso de portafolios encontramos: promueve la participación de los estudiantes, potencia los procesos de autorregulación y la autoevaluación. Su uso se extiende a todos los niveles de escolaridad. Las desventajas son: difícil interpretación, la generalización de los datos es limitada y la poca evidencia sobre su confiabilidad y validez. El uso de portafolios implica unas etapas. La primera etapa corresponde al trabajo. Son los trabajos en curso y las muestras terminadas. La segunda etapa corresponde a la evaluación. Es la etapa en la cual se diagnostican las necesidades a través del trabajo diario.
Y la tercera etapa es el procedimiento, en torno a un área del conocimiento específico. Las observaciones. Este instrumento hace parte de la evaluación continua y permanente. Las observaciones son de carácter informal y permiten determinar el desempeño de los estudiantes, identificando cambios significativos que se deben aplicar en el proceso de aprendizaje. Las observaciones se caracterizan por ser comprensivas, ser integradas, contextualizadas y auténticas. Otro de los instrumentos que encontramos para la evaluación son las interacciones. Este es un instrumento de tipo comunicativo cuya premisa es la recolección de información a través de la interacción de los participantes. Su aplicación permite evaluar conocimiento, comprensión, razonamiento, desempeños y productos. Dentro de los instrumentos que tenemos para la evaluación encontramos la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación permite la participación activa y analítica de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Promueve la responsabilidad del educando en su proceso y lo hace parte activa, parte principal, enfocándose en el aprendizaje. La ecoevaluación posibilita la evaluación entre pares, fomenta la autonomía y el pensamiento crítico. Debe ser enseñada, promueve la colaboración y, a su vez, refuerza la autoevaluación. Esperamos haya sido de su gusto la información presentada en esta exposición. Muchas gracias.